Fíjense, preguntan, ¿son corruptos el Poder Judicial? Todos, de las Heras 20%, ENCOL 17%, la Comisión de Encuestas 15%. Es el porcentaje más bajo. En esta varían las tres encuestadoras, en los demás datos no. Mayoría son corruptos, 38% de las Heras, 44% en ENCOL, 48% la encuesta que hizo Moreno. Es donde más variación hay en los datos, los demás es bastante homogéneo. Pocos, 26% de las Heras, ENCOL 31%, Morena 34%, ahí es muy cercanos las variaciones. No sabe o nadie, 11%, 4% y 9%. Luego, preguntan, ¿la Suprema Corte, los ministros de la Corte, debe elegirlos el pueblo? De las Heras 68%, ENCOL 75%. Comisión de Encuestas, 75%. 3/4 partes del pueblo de México piensa. Hay que recordar, hoy lo dijo nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, que por ella votó el 60%, ella dijo 59, 59.7, el 60%. El 75% piensa que el pueblo debe elegir a los ministros y ministras de la Corte. 3/4 partes. Tengan para que aprendan. Se acabó la discusión. Digo, ese tema no había... puede discutirse lo que quieran, pero en ese tema no nos íbamos a mover un milímetro. Pero después de esto, que además cuando Claudia pide que sean las encuestas, sabe el resultado, no porque sea adivina, sino porque recorrió el país y sintió el pulso de lo que la gente está exigiendo. En una reciente declaración, el político Gerardo Fernández Noroña expresó una serie de datos contundentes sobre la percepción de la corrupción y la legitimidad del Poder Judicial en México. Las cifras reveladas provienen de varias encuestadoras y muestran una preocupante desconfianza hacia el sistema judicial por parte de la ciudadanía. A continuación, te presentaremos los aspectos más destacados de su intervención. Fernández Noroña empezó su discurso refiriéndose a la percepción de corrupción dentro del Poder Judicial, y es que según las encuestas, un porcentaje significativo de la población mexicana considera que el sistema judicial está corrompido. Las cifras específicas varían entre las encuestadoras, pero todas muestran una tendencia similar. Estos números reflejan una percepción generalizada de corrupción, aunque existe una minoría que mantiene una opinión diferente. Por ejemplo, las encuestas indican que entre un 26% de la encuestadora Las Heras y un 34% de la encuestadora Morena considera que solo pocos miembros del Poder Judicial son corruptos. Además, un pequeño porcentaje no tiene una opinión formada o no sabe, con cifras que varían entre el 11% y el 4%. La verdad es que no hay sorpresa. Debe estar ahorita a la derecha y el Poder Judicial, que está tan arrogante, tan prepotente, tan insidioso, pues ya es la puntilla. El debate sobre cómo mejorar el proceso de elección, como qué requisitos, como el órgano que va a vigilar. Que lo elijan los senadores, 25% la de María de las Heras, 21% ENCOL, 18% la Comisión de Encuestas. No sabe, 7%, 4% y 7%. Que ministros y jueces sean elegidos por el pueblo, de las Heras 68%, ENCOL 73% y Comisión de Encuestas 75%. 3/4 partes. Y el pueblo nos dio mayoría calificada, no es de balde. El gran tema, el Poder Judicial. Poder Judicial, no hay discusión, no hay discusión. Que haya un órgano independiente que vigile, supervise y sancione a funcionarias del Poder Judicial que incurran en actos de corrupción. 87%, oyeron bien, 87% de la población, según de las Heras, 85% según ENCOL y 89% según la Comisión de Encuestas. En contra, 9, 8 y 7%, ni a favor ni en contra, 0% en de las Heras, 5% en ENCOL, 2% en la Comisión de Encuestas, no sabe, 4%, 2% y 2%. No hay discusión. Elección por el pueblo
de la Suprema Corte, de los ministros y órgano independiente que supervise, vigile y sancione. Esta es demoledora. Si las otras son 3/4 partes, 75%, esta es casi el 90%, 87, 85 y 89%. Con un margen de error del 3%. Uno de los temas más controversiales abordados por Fernández Noroña fue la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. Este tema ha ganado considerable apoyo entre la población, como demuestran las encuestas. Esta propuesta cuenta con el respaldo de aproximadamente 3/4 partes del pueblo de México. Fernández Noroña subrayó que esta iniciativa refleja un sentimiento popular que ha sido detectado en el terreno, especialmente por la reciente candidata Claudia Sheinbaum Pardo, quien percibió una demanda clara por parte de la ciudadanía durante su campaña. La necesidad de una reforma en el Poder Judicial es otro punto crucial destacado por Fernández Noroña. La mayoría de los encuestadores apoya la idea de crear un órgano independiente que supervise y sancione a los funcionarios judiciales que incurran en actos de corrupción. Los datos son totalmente contundentes, ya que en la encuestadora Las Heras el 87% está a favor, 85% apoya la medida, y en la comisión de encuestas el respaldo llega al 89%. Estas cifras demuestran un consenso casi unánime sobre la necesidad de implementar mecanismos de supervisión independientes dentro del Poder Judicial. Solo un pequeño porcentaje se muestra en contra o no tiene una opinión formada, oscilando entre el 7% y el 9%. Reforma al Poder Judicial. A favor, 77% según María de las Heras, 83% según ENCOL, 81% Comisión de Encuestas. En contra, 11, 14 y 9% de cada casa encuestadora. No sabe, 8%, 4%, 6%. Finalmente, votaría a favor de una reforma al Poder Judicial, 81% María de las Heras, 82% ENCOL, 85% Comisión de Encuestas. Votaría en contra 11%, 14%, 9%. No sabe, 8%, 4%, 6%. El grado de confiabilidad de las encuestadoras, 95% de confiabilidad. Margen de error, María de las Heras 2.9%, les digo 3%. ENCOL 2.83%. Comisión de Encuestas 2.57. 1.195 hicieron cara a cara en el caso de María de las Heras, 1.202 en el caso de ENCOL, 1.458. Con esto, ¿qué puede discutir? Entonces están demoledores los datos, demoledores. No hay discusión, pues la reforma va, la discusión se abre. Si el órgano de control debe ser elegido también, no sé qué propone. La reforma pudiera ser que sea elegido también, no va a ser cualquiera. Hay que cubrir requisitos. Requisitos de entrada deben ser licenciados en Derecho, jueces, mujeres y hombres, juezas le dicen también. Y bueno amigos, en conclusión, Fernández Noroña concluyó su intervención enfatizando que los datos presentados son demoledores y no dejan lugar en duda sobre la opinión de la ciudadanía mexicana respecto al Poder Judicial. Las encuestas realizadas con un alto grado de confiabilidad y un margen de error entre el 2 y el 3% respaldan finalmente la necesidad de una reforma profunda, en particular la elección popular de los ministros de la Suprema Corte y la creación de un órgano independiente de supervisión son vistas como pasos esenciales para restaurar la confianza en el sistema judicial. La revelación de estos datos llega en un momento crítico donde la discusión sobre cómo mejorar el proceso de elección y supervisión de los funcionarios judiciales está en el centro del debate político. Según Noroña, las cifras son claras y sugieren que la reforma del Poder Judicial es inminente, respaldada por la voluntad popular.